La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 37, versos del 3 al 4. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Cuando usted y yo vemos la historia de José, que muchos de nosotros ya la conocemos, la hemos leído, es una de las historias más emocionantes. Los que tienen un cristianismo desde niños, es una de las historias que ya nos contaron, la de José, la de David, la de Daniel, todas esas historias emocionantes. Pero cuando usted nota esta historia, poco se habla de la infancia de José. Usted no va a notar la infancia de José por ningún lado. Solo podemos ver que él está rodeado de un ambiente difícil, de un ambiente bastante, digámoslo, hostil para la vida de José, porque él pierde a su madre en la adolescencia. Sí, él pierde a su madre cuando ella está en embarazo, y en el momento de dar a luz a su hermano Benjamín, ella muere. Así que José, en su adolescencia, en el momento más vital de su vida, pierde a su madre que tanto la necesitaba. Tengamos presente, ¿por qué le hablo de que es importante tener en cuenta que él perdió a su mamá? Porque la madre es el principal factor de seguridad emocional de un hijo. Así como un padre le da seguridad, identidad más bien, así como un padre le da identidad a un hijo, la seguridad emocional la da una madre. Es interesante eso, porque yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos, uno podía ver demonios. En vez de ir a correr con el papá, que es más fuerte, uno corría con la mamá, que es más débil. ¿Pero por qué? Porque es simple, la seguridad emocional de nosotros siempre ha estado en la madre. Y aparte de ese sismo emocional de perder a su mamá, atraviesa algo bastante difícil, y es que tiene que convivir con sus hermanastros mayores y celosos. Él era como un tipo de Cenicienta en aquel entonces. Tenía unos hermanastros que lo odiaban. Y en aquel entorno tan difícil para José, ¿en qué clase de persona debería convertirse José con ese entorno? Sin mamá, hermanos que lo odian, un futuro no prometedor, es el menor de sus hermanos. En condiciones normales, las secuelas psicológicas en José deberían de ser devastadoras. ¿Por qué? Porque algunas de ellas tuvieron que haber germinado, pero no germinaron. Pero José, si lo hablamos desde un punto psicológico, él debió de haber sido una persona que violenta, promiscuo, porque él se crió en un ambiente de poligamia. En ese tiempo todos tenían 2, 3 mujeres. Más adelante le voy a hacer ver cómo uno de los hijos de Jacob, es decir, un hermanastro, se acuesta con una de las mujeres de su papá. Así que José debió de haber sido un promiscuo, rencoroso, vengativo, un hombre amargado que siempre podría estar criticando lo que vive, diciendo: a mí nadie me ama, yo no sirvo para nada, nadie me entiende. Pero yo no veo esa actitud en José, solo por mencionar algunas. Pero afortunadamente notamos a un hombre que es cuerdo, un hombre que tiene 17 años, pero tiene la capacidad de superar las pruebas que se interponían en su camino. Así que yo creo que una de las cosas que a nosotros no nos permite avanzar en la vida es la inmadurez. La inmadurez para no soportar la prueba, la inmadurez para no soportar situaciones difíciles, porque siempre nos quebramos con ellas. Pero yo veo un muchacho de 17 años soportando pruebas bastante complicadas. Notemos que la descripción que vemos hasta ahora en José no se compara con la descripción que yo le voy a mencionar más adelante. ¿Cuál fue entonces la clave para que José mantuviera un corazón noble en medio de todo ese caos? Un corazón noble en medio de todo ese rechazo de sus hermanos. Si notamos la historia de sus antepasados, veremos que todos tuvieron encuentros sobrenaturales. Jacob, su papá, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Él prácticamente vio a Dios cara a cara. También prácticamente lo vio Isaac, lo vio Abraham. Pero usted notará que en la vida de José no hay ni un solo encuentro sobrenatural. Algo que era normal en aquel entonces. Era normal que Dios se manifestara, que Dios se presentara, que Dios obrara, que Dios mostrara visiones, que Dios hiciera milagros sorprendentes. Pero José no le tocó esa temporada. Él está atravesando una temporada donde no hay manifestación sobrenatural. Entonces, ¿qué lo sostuvo? Él se aferró a sueños absurdos. Eso es todo. El punto es que José sueña algo que cree, y se aferró tanto al sueño que Dios le concedió el sueño.
Usted a veces no necesita encuentros sobrenaturales con Dios. Usted a veces no necesita que alguien le profetice. Usted no necesita que alguien lo llame por su nombre sin conocerlo para señalarlo y de darle una promesa. Usted lo que necesita es aferrarse a lo que usted cree que va a alcanzar. Aferrarse a la palabra que usted un día leyó y dijo: esta palabra es para mí, y la abrazas. Y aunque las situaciones sean contrarias a la palabra que tú crees, te aferras a ella porque sabes que Dios la puede cumplir. Eso es lo que yo veo en José. Y sé que todos hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Hemos tenido momentos difíciles o no? Claro que sí, claro que sí. Y han sido marcados por acontecimientos que se pueden categorizar como oscuros, pero a la luz de la palabra veo que ninguna situación, por difícil que sea, justifica el hecho de que permanezcamos con un corazón dañado y con una vida desmoronada. Si fuera por los sucesos de José, José debería ser un hombre de calle, ser un hombre que no serviría para nada, pero él no permitió que los sucesos que él experimentó o experimentaría le quebraran su corazón. José quedó huérfano, entonces desde niño vivió en un hogar con 3 madrastras, 10 hermanastros, y los 10 lo odiaban. Traicionado a los 17 años por su familia, vendido como esclavo. Él no vivió estas situaciones una por una. Él vivió todas estas situaciones a la vez. Le hago una pregunta: ¿qué adolescente de 17 años tiene la capacidad para soportar esto? Es difícil ver a alguien así. La mayoría de adolescentes que hoy tenemos son una generación quebradiza, una generación líquida, se amolda todo, pero también es de cristal, se quiebra por todo. Ya tú a un adolescente lo miras mal y está deprimido cortándose las venas. Ya tú a un adolescente lo regañas y se encierra en el cuarto porque piensa que sus padres lo maltrataron. Eso es lo que nos ha traído el mundo. Nos ha hecho más delicados, nos ha hecho más sensibles, nos ha hecho que nada soportamos, todo nos duele, todo nos daña. Y entonces, ¿dónde está la fuerza que el Espíritu Santo nos ha dado? Por eso cuando nosotros llegamos a Dios, una de las cosas que yo veo en la Biblia es: esfuérzate y sé valiente. Usted no se puede quebrar por todo. ¿Sí me está escuchando o no? ¿Sí me está funcionando el micrófono? Porque los veo así. Usted no se puede quebrar por cualquier cosa. Usted tiene que seguir adelante. Aférrese a lo que Dios le dijo, sin importar lo que pase a su alrededor. Pero ¿cómo José pudo soportar esto? Porque puso su fe y su esperanza en Dios. Él no puso su fe y su esperanza y su ilusión en lo que un hombre le dijera, en lo que una iglesia le dijera, en la reacción o en la mala cara de alguien. Él puso su fe y su esperanza en Dios. Si decidimos en medio de lo que vivimos poner nuestra fe en Dios, es posible superar cualquier acontecimiento difícil, por complicado que parezca. Ahora, yo veo que hay varias causas de la envidia que le tenían a José, porque dice que sus hermanos le tenían envidia. Hay 3 razones que llevaron a sus hermanos a eso. Primero, que José siempre le informaba a su papá todo lo malo que sus hermanos hacían. Lo segundo era porque su papá tenía un hijo favorito, un error que a veces cometen los padres. Esto estuvo muy mal en su papá, pero su papá evidenció que su hijo preferido era José. Y también lo que llevó a sus hermanos a odiar a José eran los sueños que les comentó, porque los sueños atentaban justamente contra sus hermanos. Estas 3 razones nos dan 3 características. Si José le decía todo a su papá, era porque era un sapo. ¿Alguien aquí ha tenido un hermano sapo? Yo fui el sapo de la casa, porque fui el menor. Todo lo contaba. Y yo, mis hijos se deleitan hablando cuando alguien comete un error. Juan Elías parece que fuera a dar una predicación impresionante, porque me busca con emoción para decirme que Ana la embarró. Y Ana, con alegría y con gozo, me busca por donde yo esté para decir cuando Juan Elías la embarra. Claro, todos los hermanos son sapos, pero es que José era fuera de lo común. Pero esos bien sapos, pero esos sapos grandísimos. Y aparte de eso, no solo todo lo contaba, sino que era un sapo mimado. ¿Alguien ha tenido aquí la experiencia de tener un hermano que es bien sapo y bien mimado? Claro, ¿a quién no le va a dar rabia eso? Era el favorito de su papá. Por eso me imagino que cualquier amenaza de sus hermanos, José decía: le voy a decir a mi papá que usted me está mirando mal, que usted me está gritando, y verás lo que te va a pasar. Y la otra característica es que José, de alguna manera, en su adolescencia, a pesar de que se mantenía firme, era arrogante. ¿Y por qué le digo que era arrogante? Por la manera en que contaba sus sueños. Es que tampoco tenía sabiduría para decir las vainas. Cualquiera lo odiara. Si yo fuera el hermanastro, yo también lo hubiera metido allá a la cisterna.
¿Se imagina si José hubiera tenido redes sociales en aquel entonces? Póngase a anotar. José era pantallero. Y si él tuviera redes en aquel entonces, yo creo que sería uno de esos que postearía todo lo que se le atravesara. Aquí recibiendo la túnica de $5,000 que me dio mi papá. Aquí estoy comiendo el manjar más exquisito. Aquí en el desierto con mis hermanos y tomándose las selfies. O sea, José era demasiado pantallero. Pero más adelante yo veo que Dios trabaja en la inmadurez de José. Dios tiene que moldear a José para decirle: José, usted deje de ser así. Y aunque había estos detalles molestos en él, que eran cuestiones de su carácter, de su personalidad, hay algo lindo en José, y es que tiene un corazón puro, tiene un corazón inocente y tiene un corazón resistente. En principio, aquí debemos comprender que debemos ser prudentes para que lo que nosotros tenemos no genere el fastidio de los demás. Hay gente que no le importa saber nuestros sueños, no le importa. No los cuente. Usted solamente puede contar sus sueños con otros soñadores. Pero si usted cuenta sus sueños con los que no son soñadores, usted va a tener problemas y lo van a odiar. Y no solamente eso, se van a encargar de querer destruir lo que usted quiere estructurar. Por eso, en primer lugar, quiero hablarle de túnica y sueños absurdos. Quiero hablarle de la primera etapa de José: túnica y sueños absurdos. Leamos lo que dice Génesis 37, versos del 3 al 4. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Podríamos pensar que Jacob tenía un favoritismo con José, y por supuesto que lo tenía. Pero si lo miramos desde el contexto de la palabra de Dios, miramos que lo que Jacob estaba haciendo, aunque estuvo mal el mostrar favoritismo, lo que quería expresar Jacob era: quiero premiar la fidelidad de José. ¿Y por qué quería premiar la fidelidad de José? Porque el comportamiento de sus hermanos era desastroso. Le voy a colocar algunos ejemplos. Rubén, como se lo dije, era el hijo mayor y se acostó con una de las concubinas de su papá. Dina no era una hija del todo sujeta, era como una muchacha loca. Le salió bien loca la hija, hasta el punto que ella estaba en fiestas y con otras personas. Después vemos a Simeón y a Leví, que eran otros dos hijos que se vengaron de su hermana, porque a su hermana la violaron por andar por donde no tenía que estar, y entonces metió en problemas a su padre con esta sociedad. El resto de sus hijos describen que tenían una mala actitud porque se mantenían haciendo fechorías. O sea que no había nada bueno en la casa de Jacob. Y Jacob se aferró tanto a José porque José mostró algo diferente a lo que tenían sus otros hermanos. Pero José no tenía la culpa. José no tenía la culpa de que su papá lo honrara. José no tenía la culpa de que su papá le diera una túnica de colores. No estaba jugando sucio. No estaba manipulando a su papá para que le diera todo lo que quisiera. No estaba intentando ganarse el corazón con lambonerías, ni mucho menos con mentiras y engaños. José lo merecía. Se portaba bien, era fiel. Y las bendiciones que Dios nos da no son culpa de quien las recibe. ¿Qué culpa tengo yo de que Dios te bendiga? ¿Qué culpa tiene el hermano que está a tu lado, que es bendecido? ¿Cuántos aquí están bendecidos por Dios? Amén. ¿Qué culpa tiene usted de que Dios lo bendiga? Ninguna. Usted no hizo nada para que Dios lo bendijera, pero Dios lo bendijo. Y una de las razones por la cual los fariseos rechazaban a Jesús es porque justamente no soportaban de que Dios le diera algo inmerecido a quien no lo merecía. Le daba sanidad a quien no merecía sanidad. Le hacía milagros a quien no merecía milagros. Visitaba la casa de quien los judíos pensaban no merecía visitarla, porque eran prostitutas, porque eran ladrones, porque eran publicanos, porque era gente que no era judía, porque eran gentiles. Y los fariseos les ardía el hecho de que Dios prosperara, de que Dios bendijera a alguien que bajo su lógica y bajo su ley no lo merecían. Las bendiciones vendrán mucho más rápido cuando te goces con la bendición de tus hermanos. Se lo repito otra vez: las bendiciones llegarán más rápido a su vida cuando te goces con la bendición de tus hermanos. La túnica que su padre le brindó no solo mostraba favoritismo, sino que de alguna manera también mostraba la posición que le esperaba. Esa túnica, ¿sabe qué pronosticaba? Mi hijo, tú eres el menor, pero cuando yo me muera, usted va a heredar todo lo que tengo.
¿Cómo no le iba a dar rabia eso a sus hermanos? Es decir, que muy probable que José tuviera que heredar todo lo que tenía su papá, y eso le daba miedo a sus hermanos. Dígale al que tiene a su lado, por favor, disfrute lo que Dios le da. Dígaselo, disfrute lo que Dios le da. Algo que me llama la atención de José es el hecho de que él sabe que sus hermanos no lo quieren. Él sabe que sus hermanos lo odian. Él sabe que sus hermanos no lo pueden ver ni en pintura. Pero eso no le impidió disfrutar su túnica. Su túnica era fina. Y a pesar de que sus hermanos lo odiaban, él se ponía su túnica. Él disfrutaba su túnica. Ay, no, es que si me pongo la túnica, ay, se van a enojar mis hermanos. Yo mejor por prudencia y sabiduría la dejo guardada. No, él dijo, ¿qué va? Yo voy a disfrutar lo que mi papá me da. Si Dios te da algo, no lo escondas. Usted me dijo que es bendecido por Dios, ¿sí o no? Entonces no esconda la bendición. ¿Qué culpa tiene usted? Ay, no, es que Dios me dio un carrito nuevo, pero lo voy a parquear bien arriba para que nadie se dé cuenta, por sabiduría. No esconda lo que Dios le da, hombre. Y si la gente le da envidia, ¿qué culpa tiene usted que Dios lo bendiga? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Claro que sí. Dios es el que ha querido bendecirte. Dios es quien ha querido darte lo que tienes. Dios es el que ha querido levantarte. Dios es el que ha querido darte todo lo que te ha dado. Es Dios, tú no tienes la culpa. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice y punto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ay, mira al pastor en el carro que viene. Míralo, no, yo qué culpa tengo si Dios me bendice. Yo no tengo que darle razones a usted por las bendiciones que Dios me da. ¿Por qué? Porque Dios me bendice. Usted no tiene que darle razones. Uy, está estrenando zapatos. Ah, sí, me los compré en el Bomboná en un segundazo. Nadie te está preguntando dónde los compraste. Nadie te está preguntando cuánto te valieron. Y eso, ¿sabes qué es? Una señal de mente miserable. Cuando usted tiene algo y tiene que dar explicaciones de lo que tiene, usted tiene mente miserable. Ay, qué lindo estos zapatos. Ah, sí, están bien bacanos, ¿sí o no? Sí, excelente. ¿Y dónde los compraste? En un lugar finísimo. O sea, usted no esconda lo que Dios le da. Eso hacía José. Él decía, si Dios me lo dio, que lo vean. ¿Y qué culpa tengo yo? Pero José tenía unos sueños bien absurdos. Mire lo que dice Génesis 37 del 5 al 7. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¿Usted está notando la arrogancia de José? Por favor, quiero que note, porque todos hablamos de José. No, míralo, José, y lo odiaron por sus sueños. Pero un momento, pero estaba arrogante. Estaba hablando de una manera en la cual daban ganas de darle un golpe en la cara. Tengamos presente que en ese tiempo eran muy fuertes los sueños, porque los sueños se los consideraba profecías. Cada vez que alguien soñaba algo, eso era una profecía. Así que José dijo, oigan, tuve un sueño y Dios lo va a cumplir. ¿Qué soñaste? Que todos ustedes iban a ser mis sirvientes. En otras palabras, eso es lo que le dijo José. Cada uno de ustedes se va a postrar delante de mí y me va a pedir lo que necesitan. ¿Por qué José le comenta el sueño a sus hermanos? No solo arrogancia, también ingenuidad. Su adolescencia, estaba creciendo, quería aprobación, quería que lo aplaudieran, quería que lo admiraran. Quería expresarles algo que nunca pensó de pronto que lo tomarían de la peor manera. Hay cosas que anhelas tan grandes que Dios te ha dicho que cometes un error cuando se lo dices a un fariseo. Lo peor que usted puede hacer es decirle lo que Dios te dijo a un fariseo, porque un fariseo de ahí en adelante hasta va a orar para que Dios no te cumpla lo que te dijo que te iba a cumplir. Por eso a nadie le importa lo que Dios le dijo. Yo prefiero que nadie sepa lo que Dios me dice, pero que cuando Dios lo cumpla todos se den cuenta. ¿Sí o no? Deje de estar hablando de lo que Dios le va a dar y va a hacer con usted. José no aprende con el odio de sus hermanos. Ve que sus hermanos los están odiando por sus sueños y vuelve otra vez y comete el mismo error en Génesis 37 del 9 al 10. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se los contó a sus hermanos. Escuchen, otro sueño les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí.
Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Mire, Jacob, que era un hombre espiritual, que amaba a Dios con todo el corazón, hasta le dio rabia de lo que decía José, porque él dijo: este sueño, papá, que tuve, este segundo, ya no eran mis 11 hermanos que se inclinaban, ahora también tú y tus esposas se inclinaban delante de mí a pedirme cacao. Claro, a cualquiera le da rabia. Entonces a José lo empezaron a odiar. Es como si usted quisiera querer ser superior a otros o pretender ser superior a otros. Pero en segundo lugar, quiero decirle que todo es para bien. Diga conmigo: todo ayuda para bien. ¿Usted cree que todo ayuda para bien? Recuerden, no es que todo nos va a salir bien, sino que todo va a ayudar para bien. Nos va a dar una lección, nos va a generar una experiencia, nos va a direccionar, nos va a dar sabiduría. Pero no todo nos ayuda para bien, pero no todo nos va a salir bien. Y la historia nos relata que un día Jacob le pidió a José que fuera a buscar a sus hermanos. José era obediente, y cuando fue a buscar a sus hermanos estaban cuidando el rebaño. Y para resumir, cuando vieron a José de lejos, le dijeron: ahí viene el soñador, en manera de burla. ¿A cuántos a ustedes los han tratado con burla en algún momento de su vida? Y dice que conspiraron con matarlo. De esta manera odiaban a José, que lo querían matar. Y cuando Dios establece un propósito, debe prevenirte de todos los que se quieren levantar contra ti para destruirte. Se levantarán ataques espirituales. Cuando tú tienes un propósito de Dios, cuando has recibido una visión de Dios, cuando has recibido un sueño de Dios, cuando has recibido una palabra de Dios, se va a levantar gente para atacarte. Se van a levantar demonios para atacarte. Se van a levantar potestades espirituales para interferir en tu camino. Se van a atravesar obstáculos que no te imaginabas. Se van a levantar montañas que no te imaginabas. Pero José caminaba hacia ellos, pero nunca imaginó que sus hermanos lo quisieran matar. Y cuando tomaron a José, lo primero que hicieron fue despojarlo de su túnica. En medio del malévolo plan que sus hermanos tienen con José, lo primero que hacen es quitarle su túnica. Esa vestimenta representaba la identidad que él tenía como hijo, como propiedad de alguien. Y lo que hicieron sus hermanos fue despojarlo de ello. Sin estar conformes de eso, dice que rasgaron su túnica. Habrán momentos en la vida donde muchos querrán rasgar tu identidad. Te encontrarás con gente que querrá humillarte y aplastarte a como dé lugar. Y piensan que si destruyen tu identidad y tu túnica, entonces tus sueños no se van a cumplir. Pero como si fuera poco, lo tiraron a un pozo. Yo quiero decirte, cuando eres despojado de un manto, es porque Dios tiene preparado un manto mejor para ti. ¿Me está escuchando o no? Cuando Dios te despoja de un manto, es porque tiene un manto preparado que es mejor que el que antes tenías. Lo que Dios estaba llevando a José era de transición en transición. Y entonces lo tiran a un pozo. Esa cisterna no tenía agua. Se dice que este pozo al que tiraron a José era para recibir las lluvias. Y estos pozos eran bastante profundos, dependiendo de la geografía donde estaban estos pozos. Pero todos acuerdan, no se sabe la medida de la profundidad, pero eran pozos profundos. ¿Usted cree que a José lo tiraron? Bueno, José, métete a ese pozo. A ver, te amarramos de esta cuerda, baje. ¿Te estás golpeando? No, siga bajando, más abajo. Eso, ya llegué. No, así no fue. Cogieron a José y lo lanzaron al pozo. Es como si usted estuviera a una altura de la que está esta iglesia y de la nada te tiraran al vacío. Yo me imagino que José se tuvo que haber golpeado, se tuvo que haber fracturado, tuvo que haber tenido un dolor intenso, rasponazos, heridas, y cae a lo profundo del pozo. Me hace pensar en lo que dice el Salmo 40 del 1 al 2. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que caminaba me estabilizó. Hay gente que nos ha tirado al pozo. Hay gente que ha hablado mal de nosotros. Hay gente que ha querido ensuciar nuestro testimonio. Pero no importa lo que esté pasando, quizás sientes que estás dentro de un pozo, dentro de una cisterna, golpeado, herido, imposibilitado, porque te traicionaron, porque te dañaron, porque rasgaron tus vestiduras, porque estás en un punto donde estás impotente sin saber qué hacer.
Pero quizá a José le quebraron todo. Repito, a José quizá le rasgaron sus vestiduras. A José quizá de pronto lo golpearon. A José quizá al momento de tirarlo allá le quebraron unos cuantos huesos. Pero lo único que no pudieron quebrarle fue su fe y su corazón. A ti te pueden quebrar cualquier cosa, pero si no te quiebran la fe y el corazón, vas a mantenerte intacto y sabrás que Dios cumplirá lo que dijo que iba a hacer contigo. Dios va a cumplir lo que ha soñado. Se lo repito una vez más, Dios va a cumplir lo que usted ha soñado. Dale ese aplauso al Señor si se lo vas a dar fuerte a Él. La dureza de sus hermanos era tal que podían comer sin ninguna preocupación, porque dice que cuando lo tiraron al pozo, ellos se sentaron a comer tranquilos. Y cuando comían, decían: ¿qué vamos a hacer con José? Yo creo que José no estaba clamando que lo sacaran. Yo creo que José quedó inconsciente. Era un golpe muy grande, pero no les importaba. Ellos decían: mejor si se murió. ¿Quién puede tener un corazón tan malvado de hacer algo así con su hermano? Milagrosamente aparece una caravana de mercaderes. Con toda seguridad, esa caravana de mercaderes era enviada por Dios. Y dice que sus hermanos lo sacaron del pozo. Y cuando lo sacan del pozo, lo vendieron como esclavo. Si lo matamos, dijeron, no ganamos nada. Pero si lo vendemos, ganamos dinero. Lo que no sabían es que dicha venta, lo único que estaba haciendo era acelerar y potencializar el sueño que Dios le había dado a José. No te preocupes si hay gente que te hace la guerra. Esa guerra lo único que va a hacer es darte un aceleramiento para tu bendición. No importa si hay gente que te quiere cerrar la puerta, ok, te cerraron una puerta, Dios te va a abrir una más grande a través de tus adversidades. Mientras tú hagas lo que a Dios le agrada, del resto se encarga Dios. Algo que me impacta de José es que en toda la historia que se le dedica a su vida, nunca se queja. Nunca veo un José quejón. Más bien es caracterizado por el silencio, por esperar en Dios. Él sabe que Dios iba a obrar a favor de su vida. Estaba tan aferrado a lo que Dios le dijo que él sabía que Dios iba a obrar en su vida. Habrán momentos donde estarás arriba y otros momentos donde estarás abajo, pero tú sigues diciendo: Dios obrará en mi vida. Puede ser que tu negocio haya explotado impresionantemente, pero de la nada ya no vendas nada, pero tú sigues aferrado porque Dios va a obrar a favor de tu vida. Puede ser que te sentías completamente sano de esa enfermedad, pero de la nada la enfermedad empezó a tocar otra vez a la puerta de tu cuerpo, pero tú no te amedrentes por eso, porque Dios va a obrar a favor de tu vida. Yo estoy seguro en que Dios va a cumplir mis sueños. Yo estoy seguro en que Dios va a hacer algo en tu vida. Yo estoy seguro que Dios no te va a dejar desempleado. Yo estoy seguro que Dios no te va a dejar con ese hogar destruido. Yo estoy seguro que Dios no te va a dejar solo ni sola. Yo estoy seguro de que tus hijos no se van a morir en el mundo, allá en el alcohol y en las drogas. Yo estoy seguro que a lo que tú te has aferrado, eso Dios lo va a cumplir. Y aunque las circunstancias dicen que no hay solución, si tú te has aferrado a la promesa de Dios, verás el milagro en tu vida, en tu casa y en tu familia. A José nada le quebró sus sueños. A José nada le quebró sus sueños. Y entonces, en tercer lugar, yo veo a un José que Dios lo lleva para que su terreno sea preparado. Al José llegar a Egipto, es vendido a Potifar, el cual es el capitán de la cárcel real. Pero al llegar a esta casa, tiene vestiduras de esclavo. ¿Cómo así? Usted me dijo, pastor, que me iban a poner mejores vestiduras. Espérese un momento, espérese. Porque es que Dios, antes de transicionarnos a algo, nos prueba. Eso es clave. Dios te tiene que probar antes de transicionarte, para ver si estás preparado para recibir esa bendición. Si no soportas la bendición, dice Dios: lo siento, no puedo llevarte a donde te tenía que llevar. Después de recibir una túnica, su vestidura es quitada y después le ponen vestiduras de esclavo. Después de ser el mimado de la casa, después de ser el favorito de la casa, después de comer bien, después de ser un hombre que tenía una buena habitación, de tener cosas buenas, ahora era un esclavo. Pero hay algo: fue el mejor esclavo de todos. Hay gente que cuando entra a la prueba o al proceso de Dios,
deja de hacer las cosas excelentes porque piensa que ya Dios se olvidó de ellos y no se dan cuenta que ese es el proceso donde más excelentes tienen que ser, porque usted no sabe si es en la esclavitud donde Dios tiene una puerta abierta para usted. ¿Sí o no? Y José fue el esclavo más excelente. Y por ser tan excelente esclavo, Potifar lo miró y le dijo: no, este man no se merece ser esclavo, lo voy a colocar a cargo de toda mi casa. José, no quiero que seas esclavo, quiero que seas mi asistente personal. ¿Y sabe quién era Potifar? Era una de las personas más importantes de Egipto. ¿Sabe con qué comparamos a Egipto hoy? Con Estados Unidos, una potencia mundial. Ese era Egipto, una potencia mundial. Y José se convirtió en uno de los hombres más importantes. Entonces le llevaba la agenda, estaba pendiente de la casa de Potifar, estaba pendiente de su esposa, si tenía hijos, pendiente de sus hijos, de que todo estuviera en orden. Cuando Dios quiere establecer un propósito en nosotros, comenzará a entrenarte con cosas pequeñas que aunque quizá de pronto te pueden molestar, Dios te va a ir levantando a un nivel mayor. Un triste proceso de humillación sirve como la puerta de entrada para que Dios te pueda reivindicar y para que el propósito de Dios se potencialice en usted. Pero hay algo que me llama la atención de José, y es una palabra que yo quiero que Dios siempre testifique, o que la gente testifique: mas Dios estaba con José. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dígalo con fe: Dios está conmigo. ¿Usted cree que Dios está con usted? Muy bien. Dios es tan grande que puede traernos bendiciones en medio de circunstancias difíciles. Si Dios está con nosotros, toda situación estará bajo la mano de Dios. Dios estuvo con José cuando estaba en casa. Dios estuvo con José cuando le rasgaron las vestiduras. Dios estuvo con José cuando lo lanzaron al pozo. Dios estuvo con José cuando lo vendieron como esclavo. Dios estuvo con José cuando fue esclavo. Dios estaba con José cuando se convirtió en un administrador. Dios está contigo en cada circunstancia. Dios está contigo. Señor, ¿dónde estás? Ahí está a tu lado. No te siento. José tampoco lo sintió, pero Dios estaba ahí controlando todo. Pastor, es que si usted viera, estoy que me muero, pero estás vivo. Y si estás vivo es porque Dios está controlando todo. ¿Sí o no? Diga: Dios está conmigo. Puedes ser esclavo, pero si Dios está contigo, nada te faltará. Puedes estar perseguido, pero si Dios está contigo, no te van a alcanzar. Puedes estar humillado, pero si Dios está contigo, serás exaltado. ¿Sabes cuál es la clave de tu bendición? Que Dios esté contigo. Eso es todo. Yo no sé si usted está recibiendo esa palabra como yo la siento en mi espíritu. Yo solo necesito que Dios esté conmigo y todo va a prosperar. Tranquilo, Dios está contigo. Y si le va a aplaudir, hágalo fuerte. Si Dios está contigo, tienes la garantía de la bendición. Ay, pastor, es que soy amigo del alcalde, pero Dios está contigo. Ay, pastor, es que me hice amigo de un man bien importante, pero Dios está contigo. Pastor, es que mi vecino tiene mucha plata, pero Dios está contigo. ¿De qué te sirve que el hombre esté contigo, pero Dios no? Porque si a Dios le da la gana de cerrarte la puerta, ¿quién la abre? Nadie. Pero si tú no tienes ni un solo contacto, pero Dios está contigo, la abre porque la abre. Si Dios está contigo. Y cuando José parece que vuelve a emerger en medio de su prueba, está contento administrando la casa, está en buenas condiciones, pero viene algo, y es la tentación. Quiero decirle una cosa: la tentación es mucho más peligrosa y mucho más fuerte que una prueba. Porque en una prueba tú te aferras a Dios, estás con Dios, sabes que Dios te está preparando. Pero una tentación, la tentación va directamente al lado flaco tuyo. Y José está tranquilo. Y entonces la tentación quiere desmoronar propósito. Cuando usted esté tentado, recuerde, esa tentación te quiere desmoronar propósito. Cuando usted la tentación venga a su vida, recuerde, esta tentación lo único que va a hacer es desacelerarme. Cuando la tentación venga a su vida, recuerde, esta tentación lo único que quiere hacer es quebrarme. Porque todos somos tentados. ¿Cuántos aquí son tentados? Claro que sí, y los que no dicen amén son los más tentados. Y entonces,
José, le repito, tenía 17, 18 años. Y José pudo haber jugado con la tentación. Estos hombres importantes no se casaban con cualquier rejo de vieja. Eran unas mujeres hermosas. ¿Usted cuándo ha visto un man súper famoso con una vieja bien fea? No, usted vio unos cuchos de 80 años con unas viejas de 20. Claro, así era Potifar. Este man tenía una viejota, una mujer espectacular, hermosa. Y esta mujer espectacular y hermosa empezó a mirar a José. Ay, papá. Él pudo haber jugado con la tentación, porque me imagino que la esposa de Potifar lo veía y le decía. Y José pudo haber hecho, ¿no? Claro. La esposa de Potifar venía y él pudo haberle dicho: hola, mi señora. Ay, no me diga así, dígame Pati. Y José pudo haberle dicho: ¿en serio te puedo decir Pati? Ay, Pati. Pero José no jugó con la tentación. Él se mantuvo firme. Porque si le lanzaba miradas, José no le hacía caso a esas miradas. Si la esposa de Potifar hacía algo, José no le hacía caso a esas miradas. Tanto era que esta mujer le dijo: ven, acuéstate conmigo. ¿Alguien aquí tuvo 17 años? ¿Cierto que sí? Hombres, levanten la mano a los que son hombres de verdad. Eso, que no levanta la mano. Usted que fue hombre, que es hombre. Nosotros que somos hombres tuvimos 17 años. ¿Cuántos a los 17 años no teníamos nuestras hormonas, pero que se desintegraban por fuego? Y que la primera novia que nosotros queríamos tener, queríamos hacerle de todo. Perdóneme que le hable tan crudamente. Teníamos nuestras hormonas, queríamos explorar. José estaba en esa edad y él no estaba buscando. La vieja lo buscaba a él. Yo le voy a contar una cosa bien personal. No, pero es buena, es buena. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad a estudiar comunicación social, yo me enfrenté a un mundo que yo no conocía, un mundo diferente. Y una de las cosas que a mí me guardó de hacer embarradas bravas fue mi timidez. Yo soy muy tímido, demasiado tímido, aunque usted no lo crea. Soy demasiado tímido. Entonces yo en la universidad era así. Me conseguía un amigo y con el amigo era así: escondeme. Y un día este amigo, como era bien sociable, todavía me acuerdo cómo se llama, Jaime se llama. Un hombre completamente desordenado, pero ese era mi amigo. Y cuando nos sentamos, él era bien sociable y unas muchachas bien bonitas alrededor. Y yo ahí. Cuando una de ellas me dice: pero qué monito tan lindo. Y yo: pero míreme, me decía, míreme. Y yo rojo me colocaba. Y se insinuó. Y no, yo huí. Yo huí. Pero le voy a confesar algo. Después en la casa yo dije: ay, yo sí soy bruto. ¿Por qué no le hice caso? Y después que crecí le comenté a mi mamá y le dije: me pasó esto. Y bueno, y en el colegio también me pasó. La muchacha más bonita me perseguía. No es que yo fuera el más lindo, pero es que Satanás sabía que si a mí me atacaba y me destruía, me destruía. Y la muchacha más bonita me perseguía: que dame un beso, Arango, que no sé qué, que no sé cuánta. Y yo literalmente corría. Y todos los manes chorreando la baba por esa vieja. Entonces mi mamá me dijo: te voy a decir algo. Yo siempre oraba que el manto de Jehová lo cubra y lo esconda de cualquier mujer diabólica. Y yo: no, mi mamá, ¿para qué va a orar eso, hombre? Claro, con razón. Pero esas benditas oraciones, ¿de qué cosa no nos han guardado? Amén. Entonces, cuando yo veo a José, José puede caer en la tentación. Y José sufrió un acoso sexual. Se dice la historia que ese acoso duró aproximadamente 10 años. 10 años. José todos los días: esta vieja, acostate conmigo, José, vení, José, se fue mi esposo, la casa está sola, aquí está.
Y José no, 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 y no, y no. Y se mantenía. Yo me imagino que se iba a su cuarto a orar: Padre, dame fuerza, por favor, dame fuerza. Yo no quiero pecar, no quiero caer en la tentación. Ella está muy bonita, Dios mío, y a veces me dan ganas de hacerle caso, pero Señor, ayúdame, ayúdame. Tú has sido fiel conmigo, tú me has dado muchas cosas buenas. Yo no quiero desbaratar las cosas grandes que has hecho conmigo. Dame fuerza, Señor. Y Dios le dio fuerza. Llegó a un punto tal que esta mujer se vio en la obligación de obligarlo, valga la redundancia, para que se acostara con él. Mire lo que dice Génesis 39:12. Ella llegó. ¿Qué le agarró? ¿Qué le agarró? ¿Usted está conmigo en la prédica o no? ¿Qué le agarró esta vieja loca? Y le ordenó. No le insistió, le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Quizá de pronto un jefe te está chantajeando que si no te acuestas con él te quita el trabajo. Quizá te está chantajeando un profesor que si no te acuestas con él no te hace pasar el semestre. Déjale el manto. Pastor, pierdo el semestre. Yo prefiero perder lo que sea en esta vida, pero no a Dios. Porque la bendición no viene por un semestre o por un trabajo. La bendición viene de Dios. Y si Él quiere cerrarme esta puerta, me abrirá una mejor. José dice que se zafó. Otra vez está sin manto. Pero yo sé que cuando Dios me quita un manto es porque me va a dar uno mejor. Dios te quitó un manto para darte uno mejor. Dios que te quitó ese novio desgraciado para darte un buen hombre. Ninguna dice amén. Entonces quédese con esa lagartija. Una vez más, un enemigo le quita el manto. Hay momentos en que Dios nos pondrá a decidir entre el manto o agradar a Dios. Ese manto representa tu posición. Ese manto representa tu lugar. Ese manto representa muchas cosas. Y a veces Dios nos pone a decir: o es el manto o soy yo. ¿Qué escoges tú? ¿El manto o a Dios? Ten presente que así como Dios reemplazó la túnica por el manto de administración, Dios podría reemplazarle a José ese manto por otro mejor. No te aferres a algo que te puede alejar de Dios. Pero y entonces cuando José se le quita el manto, el último paso para recibir grandeza lo obtiene José. Dice que lo echaron a la cárcel, pero quiero hablarle bajo el contexto histórico, y es: si José al hacer esto, dice que esta mujer dijo: ay, ese hombre que trajeron me quiso violar, aquí tengo su manto. Esto fue lo que dijo esta mujer. ¿Sabe cuál era la acusación? O más bien lo que tenían que hacer con José: quitarle la vida. Tenían que decapitarlo. Pero yo veo que solo lo metieron en una cárcel. Y entiendan, habían varias cárceles en Egipto, y a él lo metieron en la cárcel de los Jai, en la cárcel más bacana de Egipto. ¿Por qué lo metieron? Y se dice que quien daba la orden de matarlo, no matarlo, era el mismo esposo, era el mismo Potifar. Y Potifar muy probablemente, se dicen algunos, que era el jefe de la cárcel. Y dice la Biblia que el jefe de la cárcel puso a administrar a José la cárcel. O sea que esto me hace ver que el esposo dijo: no, José no pudo haber hecho esto. ¿Sabes por qué? Porque por sus frutos serán conocidos. Deje de alardear de lo que tiene y mejor permita que sus frutos hablen de usted. Pero ¿qué tiene de bendición que yo esté en una cárcel? O sea, Señor, después de ilusionarme, después de darme tanto, me metes a una cárcel. Bueno, lo que no sabía José y lo que no sabes tú es que esa cárcel te preparará para sentarte con reyes. ¿Por qué? Porque en esa cárcel estaba solo la gente importante, los coperos, los panaderos. José no sabía muy bien el idioma, no sabía de etiqueta, no sabía comportarse, no sabían los reglamentos, no sabía las leyes. Y fue en la cárcel que Dios lo unió a un panadero y al copero, la gente más importante que tenía el rey, para que le enseñaran. Los momentos de estancamiento no son para que tú llores. Los momentos de estancamiento es para que tú te prepares. ¿Me está escuchando o no?
Los momentos de estancamiento es para que tú te prepares. A veces la cárcel no es un lugar de fracaso donde todo termina. Será la escuela que Dios tendrá para ti con el fin de darte la bendición hasta el final de tus días. Después de una espera larga, dice que José le interpretó los sueños al panadero, al copero. Le dijo al panadero: a usted, viejo, lo van a quebrar. Lo quebraron. Y al copero le dijo: a usted lo van a volver a poner en su puesto, y cuando lo vuelvan a poner en su puesto, acuérdese de mí. El copero lo volvieron a colocar en su puesto y no se volvió a acordar de José. ¿Por qué no se volvió a acordar de José? Porque Dios quería enseñarle a José: escúcheme bien, la bendición viene de mi parte, no de un hombre. Pero después de 2 años, el faraón tuvo sueños y nadie los podía interpretar, y el copero dijo: ay, ya sé, en la cárcel hay un man que interpreta sueños. Dice que mandaron a sacar a José, lo vistieron, y como él estaba tan ligado a Dios, halló gracia ante el rey, ante el faraón, interpretó sueños. Y mire lo que dice Génesis 41:40: quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¿Y sabe qué fue lo que le colocó el faraón a José? Un manto, un vestido de honor. Le colocó un anillo que representa autoridad y le dio un collar de oro, dice la escritura, que se constituía como una señal de aprecio y de gratitud, que era equivalente a una medalla que se ganaba en las competencias, lo que representaba a nivel de autoridad que José había superado la prueba y que ahora estaba listo para disfrutar una bendición por el resto de su vida. Quiero terminar diciéndote algo: Dios sí cumple promesas. Se lo repito: Dios sí cumple promesas. Y el final del relato, ¿sabe cómo termina? El relato termina en que hay hambruna, en que sus hermanos vienen, que José está vestido como un faraón y todos sus hermanos se postran diciendo: por favor, danos comida. Y José vio la escena. José pudo haberse vengado. José pudo haber hecho la vida imposible a sus hermanos. Pero algo aprendió José: si yo recibo de gracia, doy de gracia. No me importa lo que hayas hecho, no me importa cómo me hayas herido, te voy a dar de lo que tengo. Y le dijo: yo soy José al que ustedes desecharon, pero no se amedrenten, Dios todo lo usó para bien. Yo quiero tener el corazón de José. Yo quiero discernir los procesos de Dios en mi vida. Hay gente aquí que todavía no ha discernido lo que Dios está haciendo con su vida y se está quejando y está diciendo: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y no es tiempo de decirle a Dios por qué. Es tiempo de discernir procesos y declarar: Dios sí cumple promesas. Quiero darte una palabra de bendición en esta noche. Dios te va a sacar de tu cárcel. Dios te va a sacar de tu cisterna. Dios va a pelear a favor de tu vida contra lo que otros dijeron sobre ti para enjuiciarte y para dañarte. Dios te va a colocar un manto mayor, porque la bendición se está horneando. Y si tú permaneces fiel a tu prueba, yo estoy seguro que la bendición vendrá. Si tú lo crees, di amén. Amén.